Muchas gracias, muy amables, doctor, por la presentación. Y voy a iniciar esta conversación con ustedes. Me gustaría que fuera eh, un motivo para acercarnos y para platicar de un tema que en ocasiones es un poco tedioso. Mire. Gracias. Porque la manera como iniciamos acercándonos a la hemostasia y en particular a la coagulación y a la trombosis fue de una manera muy rígida, estricta. No nos, realmente no nos explicaban más que una secuencia de eventos de unas enzimas que activaban a otras y que culminaban con la formación de trombina, pero eso era todo. Había que aprendérselo de memoria y además de no darnos una visión más amplia de lo que ahorita estamos viendo en esta imagen, que fue muy acertada la aproximación que hicieron estos autores al mostrarnos que en la hemostasia y en la trombosis participan muchos elementos como son las plaquetas, como son las células endoteliales, incluyendo los eritrocitos porque acumulan calcio y desde luego los neutrófilos y los monocitos. Los neutrófilos fueron muy importantes durante esta etapa de la infección por COVID. Se formaban NET, se formaban fibras muy estables que eran imposibles de disolver por el sistema fibrinolítico. Entonces, quisiera que retomáramos esta visión amplia para tenerla presente a lo largo de la conversación que vamos a tener y sobre todo recordar que la presencia de estas vesículas, de estas pequeñas eh, vesículas que salen de las células parentales, pueden llevar en su superficie muchos elementos que no estarían presentes en muchos sitios del árbol vascular. Por ejemplo, aquí vemos el factor tisular. Por ejemplo, aquí vemos fosfatidilcerina en otras vesículas que se pueden formar de monocitos y esto aumentar la coagulación. Desde luego, las plaquetas participan, como ya sabemos, en la coagulación. Entonces, quisiera resaltar nada más esta imagen para tenerla presente y desde luego ya referirnos a la hemostasia, en donde son muchos sistemas que participan, las plaquetas, la coagulación, la regulación antitrombótica y la fibrinólisis. Sin embargo, si lo consideramos dentro de todo este esquema, estaríamos únicamente refiriéndonos a este pedazo que considera la hemostasia. Bueno, esta imagen la tomé de Goodman y Gilman, me parece muy clara de cómo se ve que las plaquetas participan a través de receptores, factor de von Willebrand y glicoproteínas, desde luego las células endoteliales, para iniciar las reacciones que después nos van a permitir que se anclen sobre los fosfolípidos de carga negativa, los factores de la coagulación, que desde luego no ocurren en forma de cascada, como nos dijeron. Aquí son reacciones simultáneas y lo que prevalece es al último la formación de trombina para polimerizar el fibrinógeno y formar fibrina. Esta polimerización del fibrinógeno y formación de fibrina es sobre todo en los sitios donde hay una lesión vascular. Sin embargo, ahora se sabe que también puede suceder en muchas otras superficies, por ejemplo, en la superficie de las válvulas cardíacas, en las placas aterosclerosas, en muchos otros sitios se puede estar generando fibrina sin que necesariamente esté presente una lesión vascular. En este proceso participan activadores del plasminógeno, sus inhibidores, culmina con la generación de plasmina,
que así sería la estrella, la enzima estrella del sistema fibrinolítico, así como la trombina es la enzima estrella de la coagulación. Y también, desde luego, hay inhibidores de la plasmina, porque muchas proteínas son sustrato de la plasmina. Entonces, no únicamente eh, es la fibrina. Si tuviéramos plasmina libre en el organismo, pues esto sería, entre comillas, devastador. Porque también en este momento me gustaría introducir un elemento nuevo. Así como existe eh, la- el conocimiento de que se forma trombina en el interior del cuerpo y se llama trombina que se genera en la sangre. Esto es algo increíble. No lo hubiéramos concebido. También hay plasmina que se genera en la sangre y son mecanismos alternos, pequeños mecanismos alternos que pueden estar dando un balance, un mejor balance. Las personas que no tienen trombina que se genera en la sangre tienen un padecimiento hemorrágico muy particular, y esto es a través de las microvesículas. Los que no tienen plasmina que se genera en la sangre tienen principalmente depósitos de calcio en las válvulas cardíacas. Entonces son mecanismos muy importantes que provienen, nuevamente voy a hacer énfasis a la primera imagen, de estas microvesículas. Aquí está el factor tisular. Esto daría origen a la trombina que se genera en la sangre. Y aquí están mm, los activadores del plasminógeno que darían origen, que provienen sobre todo de plaquetas, serina, que darían origen a la fibrinolisis, es decir, a la plasmina que se genera en la sangre. Los que, por cierto, no tienen esta trombina que se genera en la sangre tienen eventos hemorrágicos inexplicables. En el laboratorio clínico no es posible, no hay una prueba que muestre por qué ese paciente tiene trastornos hemorrágicos tan grandes. Y se describe como síndrome de Scott, el nombre de este padecimiento. Bien, algo interesante del sistema fibrinolítico es que sigue un parámetro circadiano. Los niveles de los inhibidores del activador son más altos en la mañana, los activadores aumentan en la noche, y esto podría explicar los eventos trombóticos en las primeras horas del día. También las plaquetas son más activas durante las primeras horas del día. Bueno, para resumir esta información, podríamos mencionar que en la fibrinólisis participa, desde luego, la plasmina para romper a la fibrina, pero también participa en la regulación antitrombótica, en la homeostasis vascular, y su disrupción es muy importante para las enfermedades cardiovasculares. Nosotros empezamos a trabajar para situarnos ahora sí en el título del seminario, que dice lipoproteína A minúscula y fibrinólisis, dos factores muy importantes para la salud cardiovascular. Voy a hablar de la lipoproteína A, que también se le llama lipoproteína A minúscula, para distinguirla de otra lipoproteína A mayúscula. Esto no tiene nada que ver una con la otra y únicamente genera mucha confusión. Esta es la A minúscula. Esta A minúscula participa en la enfermedad aterotrombótica. En este tiempo, hace ya 25 años que empezamos a introducirnos a este tema, eh, se iniciaba el trabajo del estudio de esta lipoproteína s- en la enfermedad cardiovascular. Y era un enigma. ¿Cómo es que la lipoproteína A
podía favorecer la aterosclerosis. No lo concebíamos, no sabíamos muy bien qué es lo que estaba ocurriendo y desde luego se empezaban a describir su estructura y se veía que tenía entre el plasminógeno y la lipoproteína minúscula, que está compuesta de una LDL, este es un lípido, una LDL, una lipoproteína de baja densidad, que estaba rodeada como por una corona de otra apolipoproteína que se llama ApoA. Estas bolitas que aquí se ven dibujadas corresponden a los mismos dominios estructurales que están en el plasminógeno. Se le llama Kringle. Kringle quiere decir como un pan, el nombre de un pan. No sé si tenga traducción al español, creo que no. El nombre de un pan y se le puso así porque el que describe esta estructura en rayos X se estaba comiendo esta galleta cuando descubre esta estructura. Entonces le puso, dijo, ah, se parece a mi galleta y le puso Kringle. Entonces estos Kringles, en el plasminógeno hay diferentes del 1 al 5 y en la apolipoproteína hay un número variable. Este número variable eh, es característico de cada quien y se hereda de ambos padres. Podemos tener isoformas pequeñas e isoformas grandes y tenerla ambas circulantes. Después se descubre que las formas pequeñas son las que favorecen la aterosclerosis, las grandes no. El motivo no se conoce aún exactamente, pero unas formas favorecen más la aterosclerosis. Aquí hay un dibujo más bonito. En nuestra publicación no nos quedó tan bonito el dibujo. Muchas gentes han seguido trabajando porque nuevamente ha surgido el interés por esta lipoproteína. Ahorita voy a mencionar por qué esta es una publicación mucho más reciente, 23 años después ha habido muchas publicaciones, se sigue hablando de su estructura, se sigue resaltando que estos Kringles 4 tipo 2 pueden estar de forma variable, que nada más hay un Kringle 4 tipo 1 y un Kringle 4 tipo 5 que tiene una porción muy similar a la de la plasmina, pero que nunca llega a activarse y que esto puede ocupar el sitio de unión al plasminógeno sobre la fibrina. Si esta molécula ocupa ese lugar, no se forma plasmina, se inhibe, es como un inhibidor competitivo del plasminógeno. Entonces, no se forma plasmina y no se retiran los depósitos de fibrina de los sitios en el endotelio vascular o en otros sitios, en otras superficies de eh, del árbol vascular o las placas o las válvulas que a este caso me voy a referir. Bueno, entonces pertenece a las proteasas extracelulares. Hay diferentes proteasas extracelulares. La plasmina también actúa sobre otras, sobre todo sobre las metaloproteasas. Es decir, la plasmina, que corresponde a una serinoproteasa, puede activar a otras proteasas. Entonces, con esto quiero resaltar la importancia que tiene este mecanismo en la activación de muchas otras funciones. Por ejemplo, no nada más en la hemostasia vascular, sino en la inflamación y en la trombosis. Estas son características particulares de la lipoproteína. Nuevamente resalto que tiene una LDL en su estructura, pero esta LDL es diferente a la LDL que está circulando en el plasma. La que va con la coronita de ApoA y forma la LPA se puede opsonizar más fácilmente por los macrófagos y esto hace que la aterosclerosis sea amplificada, se amplifique y sea mucho
más rápida, acelerada. Esta LDL es muy particular. También se ha visto que interacciona con el inhibidor del plasminógeno, con el PAI-1. Recuerden que este es el inhibidor del activador. Aquí parece todo trabalenguas. La, do- la doctora Jaimes lo sabe muy bien, pero el inhibidor del activador también puede ser sensible a la LPA. Entonces, esto hace que disminuya todavía más la actividad fibrinolítica y también modula la respuesta inflamatoria. Eh, Nuevamente, insisto, inhibe la actividad fibrinolítica y esto promueve la persistencia de los trombos y se acumula en las lesiones ateroscleróticas, favorece la progresión de la enfermedad vascular. Bueno, nuevamente para recapitular y hacer un breve repaso, eh, insisto, disminuye la actividad fibrinolítica y promueve la aterosclerosis, aumenta el riesgo cardiovascular. Y aquí viene un punto que yo considero muy interesante. Aterosclerosis, aterotrombosis y lesiones ateroscleróticas las sufrimos principalmente los seres humanos y los primates, como los orangutanes y, y los que se consideran primates del viejo mundo. No tienen aterosclerosis otras especies animales, ni otros mamíferos, ni perros, ni conejos, ni ratones, ni ningún otro ser vivo. Únicamente los primates y no todos. Únicamente los seres humanos y algunos simios, grandes simios. Esto nos plantea ante una situación muy particular. ¿Es esta lipoproteína la que facilita la terotrombosis? Muchos autores se inclinan en decir que sí, por eso ha resurgido mucho actualmente en los últimos años su estudio. Otros autores se inclinan a decir que sí, siempre y cuando existan otros factores. Sin embargo, encontré recientemente un artículo que me encantó porque hicieron algunos modelos de ratones en donde indujeron la presencia de lipoproteína y el ratón que no tiene enfermedad aterosclerótica, estos ratones empezaron a tener aterosclerosis. Entonces, esto nos apoya y nos hace meditar sobre su estudio y su participación en la aterosclerosis. ¿Por qué será que nada más los primates y los seres humanos tienen lipoproteína minúscula? Pues miren, puede ser por motivos evolutivos. Esto fue muy interesante. Me lo sugirió Semi, hace unos días en el laboratorio y yo considero que sí puede ser muy importante el motivo por el cual tenemos LPA, también por motivos metabólicos y por motivos fisiológicos. En esta imagen tenemos algunas de los puntos más importantes que se relacionan a este hecho. Este es un glicano, neuroglicano que no tenemos los seres humanos y sí está presente en otras especies. Esto hace que se tenga un perfil inflamatorio más elevado que facilita la aterosclerosis y la calcificación. También los seres humanos y los primates somos seres vivos que somos longevos. Alcanzamos longevidad y entonces esto puede facilitar todas estas enfermedades que se presentan principalmente en las últimas décadas de la vida. Tenemos también cambios en la dieta, pero aquí surge un problema. Algunos primates únicamente son herbívoros y también tienen aterosclerosis. Entonces, puede ser eso. Puede ser también que el sedentarismo a los seres humanos no nos facilite o no nos convenga
ser tan sedentarios para la aterosclerosis. Y desde luego, algo muy importante que tendríamos que considerar es que nosotros, al ser bípedos, tenemos presiones elevadas, presiones arteriales mucho más elevadas que otros seres vivos, porque tenemos que garantizar la circulación hasta el sistema nervioso central, hacia el cerebro, y manejamos presiones arteriales mucho más elevadas. Entonces, todos estos pueden ser factores que contribuyen. Esta es otra publicación donde participó el grupo. Aquí estaba justamente cuando estaba en el hospital de Bicêtre con Eduardo Anglescano, que fue mi tutor del doctorado, con el que seguimos colaborando y además tenemos ahorita una relación muy estrecha con su grupo de investigación en el INSERM. Esta publicación fue cuando se describe que el plasminógeno tiene una estructura muy similar a la ApoA. Sin embargo, este número de Kringles puede modificarse en cada individuo. Posteriormente, nosotros seguimos eh, trabajando y lo que hicimos fue desarrollar un método funcional, porque hasta esta época únicamente existían métodos en donde se describía cómo era la estructura de la apolipoproteína A, pero no se podía poner de manifiesto su funcionalidad como inhibidor del plasminógeno, como inhibidor de la fibrinolisis. Lo que hicimos para esta publicación fue desarrollar un método en donde en una caja de Petri se simula la formación de un trombo con características muy similares, el mismo trombo en la caja. Y después se llevó a las cajas de ELISA y donde podríamos hacer pues muchísimas, ¿no? 96 pruebas casi simultáneas. Se ponían las muestras de los pacientes y se veía de qué manera se favorecía o no la presencia de plasmina en ese pocito de la caja. Lo que encontramos fue algo muy singular. Desde luego, la enfermedad isquémica coronaria tenía una razón de momios un poquito más alta que el 1. No tenía una significancia estadística con el número de muestras que estudiamos. Sin embargo, la enfermedad vascular coronaria tenía una razón de momios de 4, alcanzaba una actividad o una significancia estadística importante y es seguramente un punto muy interesante para todas las enfermedades en donde se ve implicada un trastorno trombótico. No únicamente en la enfermedad cardiovascular, nosotros seguimos estudiando enfermedad cardiovascular porque el nicho donde nos alojamos es las muestras biológicas que tenemos acceso. Sin embargo, estamos buscando nuevamente. El doctor Marinaga Rementería ya vive en Querétaro, ya no trabaja eh, en un hospital, únicamente tiene consulta privada, pero es muy importante, me voy a acercar a los del Instituto de Neurología para seguir teniendo acceso a estas muestras biológicas. Después estudiamos también muestras en población nativa mexicana y encontramos algo muy singular. Todos tienen más o menos las mismas concentraciones muy bajitas. Los mestizos teníamos más cantidad de lipoproteína. Sin embargo, los mayas, ¿dónde están? Los mayas tenían una inhibición muy grande de la fibrinolisis. Otro alumno de doctorado, el doctor Baños, este cardiólogo, estudió si efectivamente las formas pequeñas tenían un diferente comportamiento a lo largo del tiempo en un estudio prospectivo y lo que vio es que efectivamente las isoformas pequeñas eran más deleterias, facilitaban más la aterosclerosis y los pacientes tenían
una diferencia significativa en los años de vida y en la presentación, perdón, de enfermedad arterial isquémica coronaria. Lo que él veía como punto de corte era infarto al miocardio o muerte cardiovascular. Posteriormente lo estudiamos con otros factores de riesgo. Está asociado de manera muy importante a otra molécula que es oxidante del endotelio y oxidante de muchas partículas en el organismo, como es la homocisteína, y lo que encontramos en una publicación de Circulation es que efectivamente las altas cantidades de LPA con altas cantidades de homocisteína incrementan muchísimo la razón de momios. Realmente estábamos muy impresionados, pero justamente coincide con una publicación del doctor Muchinik, donde él consideraba, él trabaja genética, hasta donde lo recuerdo todavía activo, trabaja con un grupo de genética en el Instituto Nacional de la Nutrición y él encontraba que los mexicanos éramos de las poblaciones más que teníamos homocisteína en mayor cantidad. Entonces, posiblemente, este, la homocisteína sola no es un factor de riesgo tan importante, la lipoproteína sola no es un factor de riesgo tan importante, pero unidos se convierte en un factor de riesgo sumamente importante. Nuevamente regreso a las microvesículas, porque justamente en esta publicación en donde vimos que la fibrinolisis se retroalimenta, se alimenta más de las microvesículas que se encuentran circulando en el plasma, vimos que pueden llevar en su interior RNAs, microRNAs, factores genéticos, y lo que se puede también encontrar es que hay proteínas de membrana que no podrían tener acceso a otros sitios donde la célula parental no puede llegar. Esto es muy importante por el motivo que voy a mencionar más adelante, ya que la plasmina que se genera sobre la superficie de fibrina está muy localizada en la célula endotelial, pero la plasmina que se genera en las plaquetas no está tan localizada sobre la célula endotelial. Entonces, esta plasmina puede evitar estas pequeñas cantidades que surjan elementos deleterios para la fisiología cardiovascular, como por ejemplo la calcificación de las válvulas. Recuerden que la plasmina limpia de todos los depósitos de minerales, de proteínas, de muchas otras cosas, las superficies eh, de de muchos sitios. Entonces, esta plasmina que se genera en las microvesículas es realmente muy importante. Únicamente para centrarnos en la calcificación vascular, se ha considerado que la calcificación valvular eh, y la LPA van de la mano. Estas son las nuevas publicaciones que han hecho resurgir de manera muy importante el estudio de la LPA. Desde luego, porque contiene fosfolípidos oxidados, dijimos que la LDL se opsoniza mucho más por los macrófagos porque acelera muchísimo la aterosclerosis, pero también porque progresa, por lo tanto, la estenosis aórtica muchísimo en los pacientes que tienen LPA y porque su interacción con proteínas reguladoras de calcio, recuerden que la plasmina es muy importante, tiene como sustratos a muchas otras proteínas
contribuye a una mineralización patológica. Recientemente tuvimos finalmente la posibilidad de publicar eh, que las microvesículas y la mineralización valvular aórtica es muy importante. Aquí lo hicimos principalmente en personas que están expuestas a humo de leña, pero desde luego también lo observamos en personas sin exposición al humo de leña. No era tan patente, tan importante, tan grande, pero sí fue muy eh, interesante lo que encontramos. Bueno, primero quisiera mencionar que no únicamente el calcio es lo que se deposita en las válvulas. En las válvulas se depositan muchos otros minerales. Sin embargo, el calcio es el que tenemos mayor acceso para estudiarlo, porque de otra manera necesitaríamos tener, me voy a necesitaríamos tener un pedazo de válvula. Este trabajo lo hicimos en colaboración con el Departamento de Cirugía del Instituto Nacional de Cardiología, en donde el cirujano nos proporcionaba un pedazo de válvula primaria, hacia recambios valvulares, nos daba válvula primaria, y esta válvula nosotros la llevamos al Instituto de Geofísica. Fue muy interesante lo que pudieron hacer ahí, porque estudiaron con la misma tecnología de su microscopio y sus métodos para poder estudiarlo, las válvulas que nosotros les llevábamos. Entonces, ellos nos hacían el análisis y nos entregaban ya el resultado de cuáles eran los elementos que habían encontrado, la cantidad de elementos que había en esa válvula y y los diferentes picos. Por ejemplo, aquí se ve que principalmente eran fosfatos de calcio, pero también había muchos sulfatos de calcio y había muchos otros minerales que nunca imaginamos encontrar en una válvula. Por ejemplo, encontramos válvulas que tenían oro, otras que tenían elementos que no existen en la atmósfera. Y eso era una pregunta, que nos eh, interesó, nos preocupó, y ellos le dieron una explicación muy interesante todavía más. Ellos, como estudiaban al mismo tiempo las exhalaciones del Popocatépetl, dijeron, hay que ver si la exhalación del Popocatépetl no incide en lo que las personas habitantes de la Ciudad de México, de otros estados, están respirando. Y esto se va a depositar a la válvula. Esto nos abrió un mundo de posibilidades y de intereses, de estudio. Lo que vimos y lo que hace más interesante esta publicación es que pudimos extraer microvesículas, estas microvesículas que les mostré al inicio, que pueden provenir no únicamente de plaquetas, sino también dijimos, de neutrófilos, dijimos de otras células, incluyendo eritrocitos, y pudimos encontrar los minerales que están en depósito en las válvulas, es decir, estos minerales que ven aquí pueden venir en las microvesículas. Entonces, esto fue realmente dar la evidencia física de que es un mecanismo, las microvesículas, muy importante para transportar no únicamente elementos, proteínas y formas de regulación fisiopatológica dentro del organismo, sino también pueden ser la fuente de muchas situaciones que no imaginamos, que no esperamos y que se pueden relacionar y hacer estudios con otras circunstancias que nos rodean en el medio ambiente. Bueno, entonces estos fueron nuestros resultados también.
de LPA y microvesículas, es decir, la edad interviene muchísimo para el incremento de la LPA y para el incremento de las microvesículas. Es decir, es un mecanismo que se va sumando con edad. Bueno, únicamente para cerrar el seminario, y quisiera hablar de la LPA en mujeres y el riesgo cardiovascular. Sucede que durante el embarazo se incrementa muchísimo la concentración de LPA. Algo también muy importante es durante el periodo de menopausia. Durante la menopausia, el descenso de estrógenos eleva significativamente los niveles de LPA. Y desde luego, las mujeres empezamos con riesgo aterotrombótico y a sufrir infartos en ocasiones devastadores a partir de la menopausia. Si consideramos que la LPA es una molécula que facilita la aterosclerosis y la aterotrombosis, entonces esto nos da pauta para hacer una reflexión hasta el momento. Tenemos pocas posibilidades de incidir terapéuticamente en los niveles de LPA. Ex- Existen algunas iniciativas y algunos intentos, se han utilizado los inhibidores de la síntesis de ApoA para, para que no se forme LPA. Algunos han intentado la féresis de LPA. Esto es complicado y costoso y además muy incómodo para los enfermos. Y actualmente se están desarrollando terapias dirigidas contra el inhibidor del activador del plasminógeno para que de manera no directa, sino indirectamente, incidir sobre la fibrinólisis, es decir, incrementar la actividad fibrinolítica de manera indirecta, no disminuyendo a la LPA. Y no me resta más que darles las gracias por su atención a este seminario y darles las gracias a todos los colaboradores de este grupo. Somos realmente un grupo grande, una familia en donde trabajamos todos en conjunto y de manera muy armónica. Realmente no tengo más que motivos para agradecer a todo el grupo de alumnos, estudiantes, investigadores y colaboradores con los que hemos tenido relaciones muy estrechas. Muchas gracias por la oportunidad.